Bueno, pues esta es la sintonía que marca el comienzo de la sección que cada semana dedicamos a las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, del ICREF. Hoy está con nosotros la jefa de sección de instituciones financieras del ICREF, María Dolores Cascales. María Dolores, buenos días. Buenos días. Bienvenida, encantado de tenerte con nosotros para que, bueno, pues tratemos de informar a nuestros oyentes de algo que yo creo que es muy interesante y muy importante en esta época en la que estamos. Estamos, quien más, quien menos, preparando las vacaciones, soñando con ellas en algunos casos, deseándolas en cualquiera de los casos y lidiando con ese deseo, ya lo decía yo antes, esa pulsión que tenemos encima de disfrutar como sea por si las moscas, por si después pasa algo que nos impida disfrutar. Ese sentimiento se ha instalado en el conjunto de la sociedad y quizá este año, más que nunca, la gente se sienta inclinada a utilizar tarjetas de crédito o utilizar créditos directamente para poder conseguir esas vacaciones ansiadas y soñadas. El caso es que las tarjetas revolving están de moda una vez más porque cada vez más gente paga con ellas sus vacaciones de verano y por eso queríamos hoy recordar con tu ayuda los riesgos que conlleva el uso de este tipo de tarjetas. Así que, María Dolores, la primera pregunta que te planteo para empezar a delimitar el terreno de juego es precisamente qué son las tarjetas revolving. Pues mira, las tarjetas revolving son tarjetas de crédito, como tú bien has dicho, que en las que puedes elegir una modalidad de pago flexible. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Una tarjeta de crédito se diferencia de una de débito en que la tarjeta de débito, cuando pagas con la tarjeta, estás pagando con el dinero de tu cuenta. Mientras que en la tarjeta de crédito tú estás pagando con un crédito que te está concediendo el banco, es decir, con dinero prestado. Te dan un límite a ese crédito y tú pagas con él. Una tarjeta de crédito normal vas a tener que devolver el dinero a final de mes, todo el dinero dispuesto del crédito lo devuelves al final del mes, normalmente sin intereses. ¿En qué se diferencia una revolving? En que cuando llega a final de mes, a ti te dicen que puedes pagar de forma aplazada o fraccionada, es decir, puedes elegir dentro de los límites que el banco te concede cómodas cuotas para pagar esto que has gastado a crédito, es decir, que te han prestado. Efectivamente, esto se hace con un tipo de interés, porque claro, el dinero tiene un precio. Y el tipo de interés de estas tarjetas es bastante elevado. ¿Qué más tiene una tarjeta revolving que no tiene una tarjeta de crédito normal? Que cuando pagas las cuotas, cuando vas pagando las cuotas, esas cuotas con cualquier préstamo, pagan los intereses generados durante el periodo más una parte de la deuda principal que tú has contraído. Pues bien, al devolver esta deuda, esta cantidad que has devuelto queda automáticamente disponible para que tú puedas volver a utilizarla pagando otra vez intereses por ella y devolviéndola en cómodas cuotas. Por eso se llama revolving, o porque es al final un crédito rotativo, es como al final si tuvieras una línea de crédito, solo que es bastante más caro que una línea de crédito abierta. Bueno. Y esas son las características y efectivamente, como has dicho, pues combinación de vacaciones más rebajadas, cóctel explosivo y en la revolving combinación de dinero fácil, devolución en cómodas cuotas y tipo de interés alto, eso también es explosivo, ¿eh? Claro, claro, eso ya estamos viendo, sobre todo al oír hablar del interés alto y al oír hablar de que en cuanto satisfacemos una cuota, liberamos esa cantidad de crédito para volver a comprometernos en otro crédito si así nos apetece, pues nos da ya cierta sensación de peligro. Así que la siguiente pregunta es obligada: ¿por qué hay que llevarse un cuidadín al usar una tarjeta revolving? Pues mira, la primera cuestión con la que hay que tener cuidado es el elevado coste, como hemos dicho, pero el elevado coste no solamente es en intereses, que son muy altos, es también en comisiones e incluso a veces en seguros sobre el pago. Vamos a empezar por los intereses. Mira, con datos del Banco de España de mayo de este año, que son los últimos que tienen publicados, el tipo de interés de un crédito a consumo a corto plazo, es decir, por plazo inferior a un año, era de un 4,54% de media.
Si el crédito es de 1 a 5 años, de media tenía un 8,35. Pues las tarjetas de crédito, dentro de las cuales el producto más caro es la revolving, tenían un tipo medio del 18,09. Fíjate la diferencia, ¿vale? Al final, luego, además de que el tipo de interés ya de por sí sea alto, si el cliente puede elegir una cuota mensual muy baja, dentro de los límites que ponga el banco siempre, pero la pueden elegir muy baja, pues eligen facilidad. Y claro, ¿qué pasa si tú pagas una cuota baja? Que normalmente estás pagando todos los intereses y una pequeñita parte del principal. Es decir, que estás alargando el tiempo que te prestan el dinero. ¿Y eso qué supone? Más coste. Claro. Si tú tienes un dinero que te prestan más tiempo, te supone más coste. Mira, vamos a poner un ejemplo. Sí. Imagínate que tiras de 1.000 euros del crédito de la tarjeta y decides pagar en cómodas cuotas de 25 euros. Te salen aproximadamente unos 5 años por pagar. ¿Sabes cuál es la cantidad final que tendrías que satisfacer por haber dispuesto al principio de los 1.000 euros? Me voy a dar un susto. Unos 1.500. 1.500. Claro. Imagínate. Imagínate si ya, además de eso, le sumas comisiones, que las hay. Mira, hay tarjetas, el tipo de interés ha bajado mucho, vamos, se ha estanjado en torno al 18. Pero hay tarjetas con unas comisiones muy altas por emisión de la tarjeta y también por renovación de la tarjeta. Y luego hay comisiones muy elevadas también por impago. Incluso yo he visto sentencias de no hace mucho tiempo, desde hace un mes, en las que se consideraba abusiva una tarjeta y se anulaba un contrato. Y había una en concreto que he leído que tenía una comisión por impago cada vez que impagabas de 39 euros. Yo creo que los 39 euros a lo mejor serían más altos que lo que es la cuota a pagar cada mes de la tarjeta. Eso que hace que la TAE de estas tarjetas fácilmente superase el 27-28%. Hubo una sentencia en marzo de 2020 que supuso un antes y un después, porque el Tribunal Supremo decidió que las tarjetas revolving que aplicaran tipos de interés superiores al precio normal del dinero de una forma injustificada, dadas las circunstancias, pues que deberían ser anuladas. Eso lo hizo pues a colación de una tarjeta que daba un 26,82. A partir de ahí, 2020, 2021, empezaron a bajar los tipos hasta instalarse sobre el 18% y sobre todo las TAEs. ¿Por qué? Porque bajaron las comisiones. Aún así, estas comisiones son bastante elevadas. Sobre todo, ¿sabes qué? Las comisiones por utilizar efectivo, por sacar efectivo con ese tipo de tarjetas, que son más que las comisiones para hacer las compras con ella. Y luego hay seguros de protección de pagos. Como te puedes imaginar, el que accede a este tipo de crédito, sabiendo lo caro que es porque realmente no puede acceder a otras formas de financiación. Entonces, claro, muchas entidades se protegen con un seguro de protección de pagos que eleva a veces en torno al 10% el coste total de la tarjeta. O sea que... Ese coste es como el primer signo de alarma, lo primero que hay que tener en cuenta. Pero claro, tú me dirás, bueno, que si tú la contratas ya te están diciendo el coste. Vale, pues es que adicionalmente a estos tipos, comisiones y seguros, hay otra característica peligrosa, y es que cuando impagas con esta tarjeta, cuando tú no pagas la cantidad que te toca, esa cantidad se une a la deuda principal, ¿vale? Y se pagan intereses por ella. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el propio contrato conlleva la extensión del crédito de forma automática. Claro, tú has fijado tu cantidad, como hemos dicho antes, de 25 euros y no te has parado a plantearte cuánto llevas dispuesto, cuánto estás pagando y qué te está costando, y puede que esa cantidad se quede desactualizada. Es decir, que estés pagando poco. Entonces está el tercer riesgo, que es el riesgo del efecto bola de nieve o de la espiral de deuda.
Vamos a intentar explicar esto de una forma sencilla, porque es que no es sencillo de explicar. Por eso la gente cae. Ujú. Vamos a ver, si tú fijas una cuota, pero tu deuda ha ido creciendo porque has tenido comisiones, porque has tenido impagos, y se da la circunstancia de que tú esa cuota nadie te ha dicho que la cambies o no puedes cambiarla y sigues con la cuota, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes de los 25 euros, pues a lo mejor al principio de los 25 euros, 20 eran pago de intereses y 5 devolución del principal. Pero si has impagado o has tenido que renovarla y no has podido pagar tal, y la deuda ha crecido bastante por encima de los 1.000 euros, Ujú. ¿qué pasa? Que a lo mejor esos 25 euros ya no te dan para pagar todos los intereses generados en el periodo. A lo mejor tú en el mes estás generando 30 euros de intereses y solo estás pagando 25 y nadie te ha avisado. ¿Qué pasa? Que no solo no amortizas nada de la deuda principal, sino que esos 5 euros que te sobran de intereses se te unen a la deuda principal y capitalizan y generan más intereses. Este es el efecto bola de nieve. Oiga, si yo estoy pagando los 25 euros a los que me comprometí y mi deuda crece y crece y crece, en lugar de disminuir. No sé si lo he No, no, explicado bien, pero lo es... has explicado como un libro abierto y estamos empezando a, bueno, a conocer y a saber las condiciones que suponen una tarjeta revolving. Lo que se impone, porque toda esta información hay que reclamarla y se impone porque para distribuirnos el tiempo que nos quedan aproximadamente unos 4 o 5 minutos de conversación, María Dolores. Sí. Queremos saber cómo tenemos que informarnos de todas estas condiciones y qué tenemos que preguntar y sobre todo unos consejos para que hagamos un buen uso de estas tarjetas, para que las utilicemos si tenemos que utilizarlas, pero que no nos comprometan la vida, hombre, que no nos den el disgusto que nos pueden llegar a dar. Bueno, yo por una parte tengo que decir que no todo este producto no es en general abusivo, es decir, ha habido sentencias, yo he leído un par de hace un mes, hace 15 días, de TAEs que se iban al 33, al 44 y que se había anulado el contrato por los juzgados, Ujú. pero hay otras que no, que a lo mejor han sido reclamadas y han dicho que no. ¿Por qué? Pues que, oye, esto es un producto legal, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que hay que informarse bien. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como el funcionamiento de estas tarjetas es un poco más complejo o bastante más complejo que una tarjeta de crédito normal, va a requerir por parte del usuario un esfuerzo especial para informarse y conocer en todo momento cuál es el importe de la deuda, cuál es la cuantía mensual que debe pagar para ir amortizándola, cuándo va a terminar de pagar la deuda y cómo podemos hacer esto, pidiendo información a nuestra entidad. ¿Qué se puede pedir? Un documento de liquidación que contiene información que ya te debe haber facilitado el banco cada 3 meses, pero bueno, si no has accedido a ella por lo que sea, puedes pedirlo de manera extra. Ujú. Entre otros aspectos, esto te debe indicar la fecha estimada en la que terminas de pagar el crédito, la cuantía total que terminarás pagando, entre principal e intereses. Todo eso, claro, si no realizas más disposiciones o modificas la cuota mensual por en medio. Correcto. Puedes pedir un histórico de la línea de crédito, que se trata de un detalle de las cantidades abonadas y la deuda acumulada, desglosado por principal, intereses, comisiones, las fechas, importes, conceptos, y luego un cuadro de amortización calculado teniendo en cuenta pues la cantidad dispuesta en el momento y la cuota establecida en el momento. Porque claro, si lo cambias tendrás que volver a pedirlo. Ese es el problema de la revolving, que como todo va cambiando, a veces hay poca transparencia, pero poca transparencia porque tú mismo te lías, cambiando las condiciones, pagando cada vez menos y la deuda cada vez creciendo. ¿Y cómo vas a recibir esta información? Pues como tú hayas planteado la relación con tu banco, bien sea por correo postal, con un PDF al buzón virtual de tu banca electrónica, y ese suministro de información es gratuito, pero claro, si les pides información que ellos ya te han mandado, te pueden pedir alguna comisión, ¿no? Ujú. Y en resumen, lo que has pedido, ¿qué hay que tener presente? Pues claro, es una tarjeta que tiene grandes ventajas, acceso
vamos resumiendo, acceso a considerables cantidades de dinero de una forma rápida y fácil, amplia flexibilidad de pago, las mismas ventajas que una tarjeta de crédito normal. Pero no nos podemos llevar a engaño y tenemos que llevarnos cuidado con todos estos peligros que hemos señalado. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, que es lo que nos pasa siempre, que nos ponemos a hablar de esto, pero sí que nos llevamos a una conclusión muy clara de que hay que llevarse cuidado con este tipo de productos y no dejarse llevar por los cantos de sirena. Y sobre todo, mira, comparar con otros productos, utilizarlas solo de forma puntual, no establecer cuotas muy bajas y llevar un control de los gastos y el cuadro de amortización de la tarjeta. Gracias, María Dolores Cascales, jefa de sección de instituciones financieras del ICREF. Hasta luego. Hasta luego.